Primera de Corintios capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecías y entendiera todos los planes secretos de Dios y contra todo el conocimiento, y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Estamos en una serie que se llama Marcados para Amar y hoy vamos a hablar sobre el amor en acción. Pero primero vamos a orar. Yo quiero pedirle que para esta oración usted se ponga de pie. Padre amado, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo inunde este lugar. Señor, trae rompimiento con la palabra predicada que se va a predicar en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a recibir más que información. Transforma nuestras vidas. Y yo quiero pedirle a usted que repita estas palabras conmigo. Diga conmigo en voz alta: Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento mi vida. Habla a mi mente y corazón. Revélate a mi vida y cambia las áreas que necesitan ser cambiadas. Ayúdame hoy, por medio de tu palabra, a que yo tenga un rompimiento, que yo sea diferente y que por consecuencia las personas a mi alrededor sean bendecidas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. La peor pandemia que ha pasado en estos tiempos no fue el C-19. La peor pandemia que está sufriendo la humanidad o que ha sufrido la humanidad no tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Porque hay otra pandemia que es mucho peor. Es una para la cual realmente no existe una vacuna. Existe otra solución, pero no es una vacuna. Esta pandemia es la causante de los mayores males que vive la humanidad en este tiempo. Y estoy hablando de la pandemia de la maldad. Ayer en los Estados Unidos, en el estado de Texas, otra persona entró en un centro comercial con un arma de fuego automática y asesinó a 8 personas. En ese lugar había un policía que no estaba trabajando, pero tenía su arma de reglamento y enfrentó al atacante y lo mató. Si bien es triste que estas 8 personas murieran, más el atacante, como podemos ver, es muerte, es asesinato. Y esas cosas han estado pasando hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero en este tiempo se están acelerando. Nuestro país, nuestra nación, no es la excepción a eso que está pasando.
nuestra nación también está siendo afectada por esa pandemia llamada maldad. Y es que esta pandemia puede entrar y afectar el cuerpo cuando este cuerpo no está provisto de anticuerpos. Y el único anticuerpo que puede no solamente prevenir que entre, sino que además no contamine a otros, es la presencia activa del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios no está presente, la oscuridad arropa a la gente. Y cuando yo hablo de oscuridad, yo no estoy hablando de ausencia de luz necesariamente física, como la luz que está iluminando este auditorio. Cuando la Biblia habla de oscuridad, de lo que está hablando es de oscuridad en la mente de los seres humanos. Una persona que no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo vive en oscuridad, aunque vea con sus ojos en el mundo físico. La oscuridad, dice Jesús en la palabra, que los ojos son las ventanas del alma. Y que si el ojo es malo, o sea, si el filtro, si las creencias, si las ideas que nosotros tenemos para filtrar lo que vemos es mala, entonces dice, ¿cuánta oscuridad hay en esa persona? Pero hay una peor. Dice que si la persona cree que su ojo es bueno cuando es malo, eso habla de una inconsciencia de lo que está pasando. Entonces Jesús dice, oh, cuán grande es la oscuridad en esa persona. Cuando habla de oscuridad, habla de esa incapacidad de distinguir entre lo que es bueno y es malo. Por eso es que Jesús nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y somos luz en el mundo cuando nuestras buenas obras brillan a la luz de los hombres. ¿Y por qué brillan? Brillan porque lo normal en el mundo de hoy es que la gente haga cosas para beneficio. Brilla cuando alguien en su trabajo llega temprano todo el tiempo. Brilla cuando un ser humano da la milla extra en su trabajo. Brilla cuando una persona sin ningún tipo de motivación que no sea hacer el bien para otra persona le presta un servicio. Y dice que como ese tipo de acciones contrastan con lo que la gente normalmente hace, la gente que está en oscuridad, eso es como una luz que brilla. Y eso hace que la gente diga, wow, Dios está en ese lugar. La pandemia que estamos enfrentando de la maldad está creando desde hace tiempo una atmósfera de oscuridad. La atmósfera que crea es una atmósfera de odio, una atmósfera de deshonra, donde ya en muchos casos los hijos no respetan ni a sus padres ni a sus autoridades. Es una atmósfera de irrespeto, donde no se respeta a otro ser humano. Cuando Dios no está presente, entonces la oscuridad crea una atmósfera. Y la atmósfera es importante. Es importante porque si usted se imagina que usted va a un buen restaurante donde usted sabe que la comida es muy buena, pero cuando usted llega a ese lugar, el lugar huele mal, no importa qué tan buena sea la comida, ese lugar ya no será atractivo para usted. De la misma manera, cuando en un hogar, cuando en una casa, cuando en una familia, cuando en una empresa, cuando en una oficina del gobierno, cuando en una reunión cualquiera, incluso cuando en una iglesia, la atmósfera no es buena porque está llena de oscuridad. No importa lo que se haga bueno ahí, va a carecer de valor. Tú puedes tener una casa hermosa,
o puedes estar rodeado de gente que te ama. Y si la atmósfera en ese lugar es mala, porque hay oscuridad, porque hay pleitos, porque hay irrespeto, entonces esa casa no va a ser nunca un hogar. La atmósfera hoy en día está impregnada de indiferencia ante la necesidad de otras personas. Hablo por mí mismo. Hay veces que yo veo una situación y yo digo, wow, yo no quiero hacer eso. Por ejemplo, el otro día, yo estoy acostado, cansado, explotado. Y mi esposa dijo 3 veces, me duelen los pies. Normalmente ella nada más tiene que decirlo una vez y yo me tiro de la cama, busco una crema, busco un aceite y le doy un masaje en los pies. Y yo le dije, mi amor, yo estoy explotado, yo no puedo darte un masaje. Ella me dijo, no hay problema. Yo sabía que no había problema, pero yo no pude dormir. Es importante para nosotros que entendamos que la atmósfera en un lugar puede ser cambiada por una persona cuando esta persona hace actos de bondad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, que el amor es paciente y bondadoso. Hoy vamos a hablar del amor en acción. Hoy vamos a hablar de lo que es la bondad a la que la Biblia se refiere cuando habla de uno de los aspectos del amor ágape de Dios. En Romanos capítulo 2, verso 4, Pablo, al escribirle a la iglesia que estaba en este lugar, dijo lo siguiente, hizo una pregunta. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La bondad de Dios tiene un fin que va más allá de darte un carro nuevo, una casa nueva, una esposa nueva, un marido nuevo, dinero para pagar tus deudas. La bondad de Dios, dice aquí, Él la ha manifestado y la sigue manifestando en nosotros para que nosotros tengamos tiempo suficiente para arrepentirnos. En pocas palabras, Ramón, cuando un ser humano que no conoce a Dios ve un acto de bondad, ese acto de bondad es un llamado a su atención para que él vea a Dios a través de ese acto. Pueda, mirando a Dios, poner en contraste su vida como la tiene en ese momento y llegue al convencimiento de pecado, al arrepentimiento y a entregar su vida a Dios. Lo que estamos diciendo es que los actos de bondad Dios los utiliza para salvar gente. Cuando no hacemos actos de bondad, la gente a nuestro alrededor no tendrá, por lo menos en nuestro caso, la oportunidad de conocer a Dios y nosotros de llegar al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo, que todos nosotros nos convirtamos en embajadores de la bondad de Dios aquí en el planeta, específicamente en esta nación, en el sector donde tú vives y sobre todas las cosas, y primero que todo, en tu casa. Dios quiere que tú seas un embajador, una embajadora de su bondad para que la gente conozca a Dios y pueda tomar la decisión más importante de la vida, que es entregar nuestras vidas al Señor y conocerlo a Él, el único y verdadero Dios. Pero para nosotros poder hacer eso,
tenemos primero que entender y conocer el amor ágape de Dios. La semana pasada hablábamos del amor fíleo, que es el amor que se manifiesta en las personas entre amigos. El amor eros, que es el amor que se manifiesta a un hombre, a una mujer, es un amor romántico. Pero el amor ágape, que es la palabra griega que se utilizó en el Nuevo Testamento para expresar la dimensión, hasta donde sea posible expresarla, del amor de Dios para nosotros. Ese es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Por eso cuando Dios le hizo la pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que yo te fileo. Porque antes Pedro le había dicho que lo había amado y luego lo había traicionado. Nosotros somos embajadores del amor ágape de Dios, el que espera, el que hace las cosas sin esperar nada a cambio. Y como embajadores, nosotros tenemos que mostrar ese amor, no solamente hablar de él. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice lo siguiente, dice, no sean egoístas. ¿Qué fue lo que dijo? Alguien que conozca una persona egoísta, por lo menos una persona, yo conozco varias. Sean humildes, no traten de impresionar a nadie. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La bondad no se puede manifestar a través de una persona cuyo enfoque es solamente buscar resolver las cosas que a él o a ella le interesan. Esa carta que se escribió a los filipenses le está diciendo a la gente, si ustedes quieren ser embajadores del amor de Dios, de su bondad, ustedes tienen que hacer un cambio de actitud. Y para hacer un cambio de actitud, el primer paso es reconocer la actitud que yo tengo ahora. ¿Cuántos reconocen que en el mayor porcentaje de los casos usted nada más se preocupa por usted mismo? Vamos a ver, ¿cuánta gente honrada hay aquí? Excelente. Pero aquí está diciendo que para ser embajador yo tengo que hacer un cambio de actitud. Y eso comienza con yo dejar de solamente fijarme en mis intereses. Dejo de hacer una cosa, pero tengo que hacer otra. Y la que tengo que hacer es procurar. ¿Sabe lo que significa procurar? Que usted tiene la capacidad de decidirlo. Que usted debe ser intencional en procurar, en buscar lo que a otra persona le interesa. Para cuando usted detecte una necesidad, entonces satisfacerla. El amor es bondadoso. Una persona que manifiesta bondad da. Una persona que manifiesta bondad sirve a otras personas. Una persona cuyo corazón ha sido inundado por el amor ágape de Dios manifiesta bondad y procura todo el tiempo, de manera luego inconsciente, su corazón está mirando a su alrededor para detectar necesidades y buscar la forma de satisfacerla. En una ocasión, una iglesia en el estado de Missouri, eso hace unos años atrás, ellos una vez al año escogen un día para, por decirlo de alguna forma simple, manifestar la visión que Dios ha puesto, que es de hacer lo que debe ser una iglesia. Una iglesia tiene que ser relevante donde quiera que está. Una iglesia no solamente debe ser para hacer cultos, para cantar alabanzas, ver gente entrando con Biblias, luego irse y ya. Esa no es la intención de la iglesia que Jesús creó.
Todo eso se hace para lo más importante, para cuando salgamos de aquí y hacerlo allá afuera. Pues esta iglesia, ellos se hicieron la pregunta de qué podemos hacer nosotros por la ciudad en la que estamos, en Missouri. Y lo que Dios puso en el corazón de ellos fue investigar cuál era la necesidad más grande que había, que estaba permeando en ese lugar. Hay muchas necesidades de todo tipo, pero ellos querían saber cuál era esa necesidad y descubrieron que la necesidad más grande que había era que había una gran deuda de facturación médica. En pocas palabras, la gente cuando se enfermaba iba al hospital, eran tratados y no podían pagar. El hospital entonces cogía esa factura, esa deuda, y la mandaba a una agencia de colección, y esa agencia de colección entonces le caía atrás a esa persona. Y en ese estado, una de las cosas que hacían las agencias es que si una persona debía, ellos averiguaban el teléfono de los primos, de la mamá, del tío, de los amigos, y lo llamaban a todos y le decían: mira, fulano de tal nos debe tanto a nosotros, al hospital, y no ha pagado, él es un mala paga. ¿Tú podrías pagar por él? No, pues llámalo. Es que yo no tengo nada que ver con eso, no importa, yo te voy a seguir llamando hasta que tú lo llames a él para que me pague. Y molestaban a todo el mundo, aparte de le dañaban su puntuación de crédito, lo cual impedía que pudieran buscar más crédito. Cuando ellos investigaron, ellos dijeron: vamos a hacer una búsqueda, vamos a filtrar, y buscaron cuál era el monto adeudado por personas que ganaban menos del salario mínimo. La deuda era mucho más grande de ahí, pero ellos quisieron enfocarse en las personas que tenían la menor posibilidad de pagarlo. Y resultó que esa deuda ascendía a 20 millones de dólares. Y ellos dijeron: wow, no hay forma que nosotros podamos pagar eso. Pero siguieron orando y descubrieron una institución sin fines de lucros, no creyentes, que se dedicaba a comprar esa deuda de los hospitales. Comprar una deuda significa que si una persona debe 100 pesos, alguien viene y le dice: yo voy a coger la deuda y te voy a dar 25 pesos. Y ya, lo tuyo son 25 pesos y la deuda ahora es mía. ¿Para qué ellos hacen eso? Bueno, porque entonces luego ellos van a donde el deudor y le dicen: págame, te tengo una oferta. ¿Cuál es la oferta? Si me paga hoy, te la voy a dejar, en vez de 100, te la voy a dejar en 75. Y mucha gente le paga. ¿Ellos pagaron cuánto? ¿Cobraron cuánto? ¿Y cuánto se ganaron? Oh, pero es un aplauso a ustedes mismos. Ustedes saben mucho de matemática. Eso es lo que hacen las agencias cuando compran una deuda. Pero esta fundación tenía la particularidad de que ellos podían negociar y comprar la deuda, una deuda, por ejemplo, de 100 pesos. Ellos tenían la particularidad de que la compraban por $1. La iglesia descubrió eso, habló con los líderes. A los líderes de esa agencia, de esa fundación, les gustó la idea y ellos dijeron: si nosotros fuéramos a pagar estos 20 millones de las personas que ganan por debajo del salario mínimo, ¿a cuánto ascendería eso? Ellos dijeron $200,000. Dicen ellos: todavía es mucho dinero. Eso quiere decir que si se pagan esos $200,000, entonces la gente quedaría libre de deudas. No debería nada. Y la idea de esta iglesia era buscar la forma de pagar esa deuda para luego mandarle una carta a todas esas personas. Allá funcionan las cartas, por si acaso. De manera que cuando yo encontrara en el buzón, decirle: distinguida Gabriela Rodríguez, queremos decirle que nuestra iglesia, en unión con esta institución, nosotros hemos logrado pagar su deuda médica. Usted no debe un centavo. Queremos decirle que Dios la ama y que tenga un buen día. Ellos querían hacer eso solamente para imaginarse el rostro o el estado de ánimo de una persona cuando leyera una carta como esa. Imagínese que usted un día recibe una carta donde dice: estimado Ángel,
Usted ha sido solicitado para trabajar en el ayuntamiento a trabajo forzado. No se deben juzgar las cosas por su apariencia. Pero nada, fuera de broma. Imagínese que usted recibe una carta con su nombre que diga, distinguido fulano de tal, la iglesia tal, la iglesia Casa del Altísimo, vamos a poner el nombre, ¿verdad? Quiere informarle que por la gracia, la benevolencia de Dios, su hipoteca de su casa, el préstamo de su vehículo, las deudas de tarjeta de crédito y lo que usted debe del colegio de sus hijos ha sido totalmente pagado y usted no debe un solo centavo. Que Dios le bendiga. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos de ustedes olvidarían ese día? Ninguno. Yo quiero que usted sepa que aunque esto parece ficticio, en el antiguo Israel eso se hacía. Cada 50 años, por ley, de parte de Dios, toda persona, no importaba la deuda que tuviera, estaba completamente condonada, perdonada, limpia. Eso se le llama jubileo. Cada 50 años, en el antiguo Israel, había un jubileo. Cuando llegaba ese año, toda la deuda que la gente tenía quedaba paga por Dios. Jesús hizo algo similar. Cuando un día caminando en esta tierra, como dice la palabra, Él entró en el templo y le dieron la oportunidad de leer el libro de la Torá. Y dice en los evangelios que Él abrió el rollo del profeta Isaías, que en el capítulo 62 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Jesús es el jubileo. Jesús es el jubileo. Jesús vino a pagar la deuda más grande que una persona puede tener. Usted puede deber millones, caer en la cárcel, pero nada supera pasar la eternidad lejos de Dios. Y Él vino a pagar esa deuda, a liberarnos a nosotros, a darle la oportunidad a todo aquel que ponga su fe en Él, de que sus deudas espirituales, que son las más grandes, sean liberadas. Esa iglesia en Missouri dijeron, wow, $200,000. Nosotros no creemos que podamos llegar ahí. Entonces, en un servicio, una semana antes, hicieron una campaña. Llega el día anual en que nosotros tratamos de suplir la necesidad de nuestra comunidad y pidieron una ofrenda. Y ese domingo, la ofrenda fue de $451,000. Ellos no solamente pudieron pagar esos 20 millones, sino que buscaron 20 millones más de deuda que tenía otro grupo y a todos le mandaron la carta: distinguido fulano de tal, esta deuda que usted tenía, Dios la ha pagado. Que Dios le bendiga. Dios es bueno. Dios está con usted. Dios le ama. Pero la bondad de Dios, que dice el amor es paciente, el amor es bondadoso, tiene que ser demostrada. Y la bondad de Dios se demuestra de dos maneras. Eso es lo que dice la Biblia. Primero, la bondad de Dios se demuestra con lo que nosotros decimos, con las palabras que hablamos. Y segundo, la bondad de Dios se muestra con las buenas obras que nosotros hacemos. En Efesios capítulo 4, verso 29, dice lo siguiente: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo,
que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para los que lo oigan. En pocas palabras, en un mundo donde la gente se insulta por cualquier cosa, en un mundo donde la gente manifiesta la vulgaridad de su corazón mencionando palabras como Antonio o Antoniazo y cosas como esa, en un mundo donde hay tanto enojo y tanto odio, una palabra adecuada puede transformar el estado anímico de una persona. Muchas veces la gente se queja conmigo y me dice: ¿por qué tú le dices Dios te bendiga a todo el mundo? Porque yo recuerdo que cuando mi papá estaba vivo, él hacía lo mismo y yo vi la reacción que eso creaba. Por eso donde quiera que yo llego, no importa, si yo puedo, yo miro al tipo de seguridad, lo miro a los ojos y le digo: que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y la gente, en el 95% de los casos, suelta su postura y dicen: wow, gracias. La bondad se manifiesta, se demuestra con nuestras palabras y nosotros tenemos que ser intencional con eso. Pero también la bondad se demuestra con buenas obras. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que voy a decir, porque hay una diferencia entre buenas obras y cosas buenas. Hay una diferencia muy, pero muy marcada entre lo que es hacer buenas obras y lo que es hacer cosas buenas. Los ateos, los paganos, la gente que odia a Dios suelen hacer desde hace mucho tiempo cosas buenas. Estas personas construyen hospitales, dan de comer a los hambrientos. Estas personas pagan becas universitarias, pagan becas estudiantiles de secundaria. Sin embargo, nosotros no hemos sido llamados a hacer cosas buenas. La palabra dice que hemos sido llamados a hacer buenas obras. Y la diferencia entre una buena obra y una cosa buena es que la buena obra busca ayudar a alguien en nombre de Dios. La buena obra procura servir, suplir una necesidad de alguien en nombre de Dios para que Dios sea quien se lleve la gloria. Las cosas buenas procuran ayudar, suplir necesidades, pero nada que ver con Dios. Muchas veces solamente para que la persona que lo hace gane fama y muchas veces también para callar su conciencia. Nosotros somos llamados a hacer buenas obras, no cosas buenas, para que Dios sea glorificado. Una buena obra procura una de estas tres cosas, si no las tres al mismo tiempo. Número uno, cuando uno hace una buena obra, esta busca llevar a la gente al reino de Dios. Usted le da una funda de alimentos a alguien, la recibe con sorpresa. Wow, Dios te ama. Y eso viene de parte de Dios. Eso busca esa buena obra. Cuando viene de parte de Dios, escúchenme, viene y es acompañada con el poder del Espíritu Santo para tocar el corazón de esa persona y abrir el corazón de esa persona para que sepa que la eternidad, el vacío que tiene en su vida, solamente Dios puede llenarlo. Número dos, una buena obra, aparte de buscar llevar a la gente al reino de Dios, busca llevar a la gente a ser más útil para el reino de Dios. Cada vez
que nosotros procuramos hacer alguna obra buena para alguien y le decimos a los jóvenes de la iglesia, ellos se matan por tratar de contribuir en esa obra. Incluso en algunos de ellos, tú lo invitas, mira, nos vamos a reunir para comer tal cosa. No puedo, estoy trabajando. Nos vamos a reunir porque vamos a entregar tal cosa a gente necesitada. Y dicen, déjame ver, déjame pedir un permiso para yo hacerlo. Porque las obras buenas procuran que la gente del reino sea más útil con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, para la gente que no son del reino, para la gente del reino, para que puedan ser más capaces de traer más gente al reino. ¿Cuántos me están siguiendo? En un caso muy personal de nuestra familia, uno de nuestros hijos vive en Estados Unidos. Y él, mira, siempre a medida que iba creciendo, lo traíamos, pero llegó un momento que él dijo, yo no quiero coger para allá, yo tengo otras cosas que hacer. Sí, pero ven, que nos reunimos en familia, sí, yo amo mi familia y todo eso, pero yo no quiero. Entonces un día yo lo llamé y le dije, te estoy invitando para que venga. Y yo te dije, digo yo, mira, nosotros vamos a hacer una obra con una señora que se llama fulana de tal, que está en tal sitio, su casa es de cartón y nosotros vamos a procurar construirle una casa nueva. Y él dijo, cómprame el pasaje, voy enseguida. Y para eso él vino. Porque las buenas obras ayudan a la gente a ser más útiles para las cosas del reino. Y número tres, una buena obra busca llevar los beneficios del reino a circunstancias o situaciones para mejorarlas en nombre de Dios. Las buenas obras procuran que si una gente tiene una casa que se está cayendo y tiene una circunstancia en la que si llueve, llueve más adentro que fuera, las buenas obras procuran llevar el reino a través de las cosas que el reino ha creado en la tierra para mejorar ese tipo de circunstancias. Y a la vez, a la persona a quien se le mejora la circunstancia, acercarla más al reino o hacerla útil para el reino. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero cuando yo solamente hago cosas buenas, donde Dios no está involucrado, ni ninguno de estos tres puntos están involucrados, esas son de las obras que habla la Biblia, que cuando pasen por el horno de fuego, van a convertirse en cenizas y no van a tener ningún valor. Una buena obra ayuda a otros en este tiempo, que es, dicho sea de paso, temporal, para atar a la persona a la eternidad con Dios. Al final de la jornada, lo que Dios quiere es que todo el mundo sea salvado. Al final de la jornada, lo que Dios procura es que toda la gente, importante, no importante, chiquita, grande, cuando estemos en el reino, no va a haber distinción. Todos para Dios somos iguales. Lo que procura es que por medio de la bondad de Dios en acción, nosotros seamos embajadores e instrumentos para ayudar a Dios en su tarea de que el mundo sea salvado. Eso es lo que procura. Ahora, tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos que procurar que la gente vea la bondad de Dios en acción. Repito, de nuevo, con lo que decimos. Si usted ve a una persona que está atribulada y usted no la conoce, y el Espíritu Santo le da una señal, usted puede ofrecer a esa gente, decirle, usted me permite orar por usted ahora. La oración es un acto de bondad. En mi experiencia, yo no conozco solamente una sola persona en toda mi vida que yo le he ofrecido orar por ella, me dijo que no lo necesita. Y es una persona famosa. ¿Ustedes quieren que le digan quién es?
Yo quería ver, ¿quién quiere que yo le diga quién es? Si alguien es pobre, usted puede ayudar a esa persona con un acto de bondad llevándole alimentos. Si la persona no tiene dinero para pagar una deuda, usted puede ayudar amortizando un poco, si no el total de su deuda. Pero, diga conmigo, pero si esa persona muere sin haber aceptado a Jesús, eso es fatal y después que muera, nadie lo puede ayudar. Por lo tanto, las cosas buenas no sirven para el propósito. Las buenas obras sirven porque tienen como intención acercar la gente al reino para que no mueran sin haber conocido o confesado a Cristo como su Señor y Salvador. La bondad, el amor es bondadoso, es necesaria porque el mundo está lleno de problemas y hay mucho dolor en el mundo hoy en día. Nosotros tenemos una persona allegada, creo que lo conté, una mamá, su único hijo, como de 30 años, viviendo en Texas, trabajaba en un edificio como encargado de mantenimiento. Llegó uno de los inquilinos y se puso medio violento con la muchacha. Ella pidió ayuda y Carlos vino a ayudar. Y cuando Carlos le dijo, ¿pero qué le pasa a usted? El tipo sacó una pistola y le dio 7 tiros y lo mató. Su único hijo. Allá está ella lidiando con eso en este momento. La bondad y el amor de Dios son necesarios porque hay mucho dolor en el mundo. El diablo quiere que la gente piense que Dios no existe. Eso es lo que él quiere. Y llena a las personas de orgullo por la capacidad, por lo inteligente que son, por la gente que conoce, por la influencia que tiene, porque él no quiere que la gente sepa que Dios es real. Y también muchos se meten en afanes y el diablo no quiere o quiere que ellos sigan pensando que Dios los abandonó porque en algún momento alguien le hizo una maldad. Y eso ocurre mucho dentro de la iglesia. Yo aprendí, mi esposa y yo aprendimos en un momento de que todo lo que nosotros vayamos a hacer, incluso lo bueno, tiene que ser guiado por Dios, tiene que ser instruido por Dios. Porque si usted lo hace sin que Dios se lo haya dicho, entonces usted procura ser el bueno de la película. Y a ti y a mí no nos conviene ser los buenos. Cuando yo le digo a la gente, yo no se lo digo por broma. Wow, pastor, usted sí es bueno. No, espérate, yo no soy bueno, yo soy bien malo. Este acto de bondad que tú estás viendo no es porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno y Él está actuando a través de mí, nada que ver conmigo. Dios es bueno. Ahora, gracias por ser el instrumento, por supuesto que sí, pero recuerde eso, yo no soy bueno, pero usted tampoco. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Dios es bueno. En todo momento, Él es bueno. Cuando Él me da lo que yo quiero y aunque no me dé lo que yo ando buscando, Dios siempre sigue siendo bueno. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. El diablo mete a mucha gente en afanes. El trabajo, el negocio, la universidad, los estudios. No tengo tiempo. Y tú ves la gente que se llena de orgullo. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y el diablo sobándose la mano como lo hace una mosca. Porque él no quiere que tú te detengas. Y llegues o oses pensar que Dios es bueno. Y que Él es tan bueno que Él te ha dado a ti y a mí el honor y la responsabilidad de ser embajadores de su bondad para manifestarla en el entorno y en el lugar que Él te ha puesto. Él no quiere que nosotros sepamos eso. ¿Y sabes por qué Él no quiere que tú sepas eso? Porque Él sabe que van a haber 2 juicios, uno para condenación y uno para salvación. Él sabe que hay gente que se va a salvar, pero Él no quiere que cuando tú seas salvo y tú llegues delante del trono, Él no quiere que tú recibas ningún premio, ninguna recompensa de la que habla la Biblia, que solamente se consiguen
cuando usted manifiesta la bondad de Dios en acción. Él no lo quiere. Él te quiere dejar a ti entretenido en tus afanes para que tú no pienses en las cosas que Él te está llamando a que tú hagas y que tú tienes mucho tiempo posponiéndola. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes podrían decir que hay cosas que Dios te ha llamado a hacer y tú, no sé, no creo, tal vez? ¿Cuántos? Este mundo necesita conocer la bondad de Dios porque este mundo está lleno, pero lleno de dolor. Este mundo necesita de personas que muestren bondad con sus palabras. No solamente que condenen a la gente, porque no hacen lo que dice la Biblia. Y dentro de la iglesia hay mucho legalismo. La bondad de Dios en nosotros y a través de nosotros es un poder. Hay poder en la bondad para cambiar cualquier atmósfera. Cuando hay pleitos y alguien dice unas palabras bondadosas, la atmósfera cambia. El Espíritu Santo hace que la atmósfera cambie. Pero Él solamente va a actuar cuando nosotros hablamos la bondad de Dios a través de nuestras palabras o hablamos la bondad de Dios a través de nuestras buenas obras. Historia real también. Hay una señora llamada Rosaria Butterfield. Para que quiera saber cómo se escribe, es la palabra mantequilla en inglés junta con la palabra campo, butter y field. Butterfield, Rosaria Butterfield. Ella nació supuestamente en una iglesia, en una familia de ascendencia católica, pero nada que ver, porque era una familia con una mentalidad progresista, liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Rosaria llegó a alcanzar un doctorado en literatura inglesa y era profesora de la Universidad de Syracuse en New York. Ella daba clases de literatura inglesa, daba una materia que se llamaba Estudios de la Mujer. Era una activista social, feminista y lesbiana. Y vivía con una persona. Imagínese esta mujer con 30 y pico de años, con un cerebro donde ella cree que es la persona más inteligente de todas. En un momento determinado, hace ya varios años, todo lo que estoy diciendo está basado en el libro de su propia autobiografía que se llama The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, o mejor dicho, los pensamientos secretos de una convertida poco regular. Hace unos años ella escribió un artículo en el que ella criticaba a los cristianos evangélicos y decían que eran personas de odio y que lo manifestaban a la gente del conglomerado LGTB y a todo el que no comulgaba con lo que ellos decían. Cuando ella escribía artículos, normalmente ella tenía la costumbre de buscar dos cajas en su oficina. Una de las cajas decía a favor y otra caja decía en contra, porque la gente, cada artículo que escribía, le escribía cartas. Primero algunos para decirle bien hecho, bueno lo que tú dijiste es cierto, y otros en contra. En este caso, este artículo no fue la excepción. Un día, en los días que recibía carta, descubrió que una carta tenía como remitente a un pastor local del área donde ella vivía y trabajaba. Ella sintió la inclinación de poner esa carta en la caja de las personas en su contra. Pero antes de hacerlo, ella abrió la carta. Cuando la abrió y la leyó, no sabía dónde ponerla, si en la caja de a favor o en contra. El mensaje que decía la carta era un mensaje en el que el autor, el pastor,
le comunicaba que él estaba totalmente en contra de lo que ella había dicho y le decía que eso no era cierto. Pero esa carta fue escrita con un lenguaje tan bondadoso y tan generoso que ella no sabía dónde ponerla. La carta concluía con una invitación del pastor, invitando a esa profesora a cenar con ella, con él y con su esposa. Y después de varios días, Rosaria comentó que ella accedió a ir a cenar con el pastor y su esposa. Ella cuenta en su autobiografía que esa cena la sacó de su zona de comodidad porque su experiencia con un pastor cristiano, con ese pastor cristiano, Ken Smith, tiene como 90 y pico de años y todavía vive, fue algo que ella no esperaba. Su artículo hablaba en contra de los cristianos y cómo estaban llenos de odio, pero lo que ella estaba viviendo en esa cena fue todo lo contrario. Fue un acto de bondad tras otros, en cada palabra, en cada gesto, actos de bondad. Dice Rosaria que producto de esa cena, el pastor la invitó a que se reunieran de nuevo y ella aceptó la invitación. Y por 2 años se reunían casi todas las semanas en diferentes lugares. En cada una de esas ocasiones, el pastor y la pastora compartían con ella la buena noticia del Evangelio y le hablaba de Jesús de una manera muy generosa. Y retaron a Rosario a que para ella, como mujer catedrática y académica, leyera la Biblia, porque ella como académica debe entender que nadie puede discutir sobre algo a menos que no la conoce. Rosaria en un año se leyó la Biblia de principio a fin 2 veces. Y leyendo la Biblia y por sus contactos y con la generosidad y la bondad de Dios de este pastor, un día, bajo gritos y de rodillas, ella le entregó su vida a Cristo. Ella cuenta en su autobiografía que fue una decisión difícil porque ella estaba casada, vivía con una mujer hace muchos años, hacía muchos años, tenían perros en común. Ella era líder de un grupo grande de estudiantes que pagaban para irla a ver a ella, dar lecturas sobre feminismo, sobre derechos de los transexuales y todo ese tipo de cosas. Pero la decisión que ella tomó a partir de ahí fueron decisiones muy radicales. Ella habló con su amante, le dijo que ella había aceptado a Cristo y que ella no podía seguir en esa relación, así que se mudó. Dice que lo que más a ella le impactó fue la compasión de la congregación, que entendía que si tú eres de una forma, eso no es como, zap, ya, ahora soy, ahora no soy. Que entendían que eso era un proceso. Y en ese proceso, ella vio la misericordia de esa gente, que entendía la pérdida de haber vivido con una persona mal delante de los ojos de Dios, pero que ahora no iba a vivir con esa persona. La pérdida y la traición que ella hizo con sus estudiantes que habían creído en ella por tanto tiempo. Ella escribió en otro artículo que si tú ofendes a alguien públicamente, tú tienes que pedir perdón públicamente. Así que ella dio una lectura donde pidió perdón a todos en la universidad por haber creído la mentira de que el lesbianismo, de que Dios es malo, de que los cristianos son malos. Ella pidió perdón por haber creído y apoyado todas esas mentiras. Y dijo también que ella descubrió al único y verdadero Dios, que es amor, y que mucha gente por desconocimiento lo atacan y ataca también a sus hijos. El peor pecado que una persona puede cometer no es el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, asesinato, robo, brujería y hechicería. ¿Ustedes saben cuál es el peor pecado de todos? No creer. Cuando usted se lee el Evangelio de Juan, dice, la luz vino a ellos y algunos lo aceptaron, pero el que no cree ya es condenado por no creer. Todo pecado es perdonado.
excepto el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que te dice es, Dios es real. Pero si tú no crees lo que te dice el Espíritu Santo y hablas mal del Espíritu Santo, en ese sentido, ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la siguiente. Ojo a los jóvenes que me están escuchando, para que no se les quite el sueño. Ese pecado consiste en lo siguiente. El Espíritu Santo te lleva a creer en Dios. Y si tú dices, Espíritu Santo, tú eres mentiroso, Dios no existe, ese es el único pecado que no es perdonado. A eso es que se refiere. La bondad tiene un poder. ¿Dónde están los hombres de aquí? Levanten sus manos. Si tú eres casado, actos continuos de bondad pueden cambiar e impactar la relación en tu matrimonio. Actos de bondad con tus padres puede cambiar la dureza de tu relación con tus hijos. Actos de bondad hacia tus hijos, hacia tu mamá, hacia tu papá, no importa lo tensa que sea la situación o por la razón que esté esa situación, pueden cambiar la atmósfera. Porque cuando tú haces un acto de bondad, tú estás haciendo que Dios se mueva a través de ti. Porque Dios es amor. Dios es bondad. Dios es paciente. Dios no se irrita. Dios no habla mal de nadie. Dios todo lo espera. Dios no se desespera. Todo lo sufre. Todo lo aguanta. El acto de bondad en el mundo físico, como se ve en el espiritual, es la mano de Dios moviéndose a través de ti con lo que Dios te ha dado, talentos, recursos, etc. Rosaria dijo, yo traicioné a ese conglomerado, pero no se confundan. El pecado no pierde su maldad porque la mayoría lo esté haciendo. Eso no está pasando aquí y nosotros esperamos que nunca pase. Pero en Estados Unidos es un delito en muchos estados. Si alguien dice, si un hombre biológico dice que se identifica como mujer y siendo hombre, él dice, los pronombres que tú debes usar conmigo son ella, etcétera. Esta mujer dio una lectura que trajo una controversia dentro de la iglesia. Ella dijo, ningún cristiano puede llamar a un hombre biológico ella porque él lo prefiere y que solamente por tener un acto de cortesía. Si usted lo hace, usted está diluyendo el evangelio, usted está diluyendo la palabra que dice que varón y hembra los creó. Los hombres biológicos son él, tú te ves de otra forma, esos son asuntos tuyos, pero yo te veo como Dios te ve. Y Dios te hizo a tu imagen, a su imagen y semejanza. Muchas veces dentro de la iglesia nosotros caemos en la falsa compasión de tolerar el pecado supuestamente para mostrar el amor de Dios. ¿Qué contradicción más grande? Dios odia el pecado. Y cuando uno ama a una persona y quiere mostrarle compasión, esa compasión se muestra usted hablando la verdad, sobre todo con sus hechos, y hablando la verdad siempre. Excusar el pecado, ocultarlo, diluirlo, para que una persona no se sienta mal, es odiar a esa persona. Porque el amor de Dios disciplina. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios prefiere que tú te sientas mal aquí, pero que no pases la eternidad fuera de Él. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Una persona una vez le dijo a Jesús, ok, yo tengo que mostrar acto de bondad, yo tengo que amar a mi prójimo. Ustedes conocen la historia. Él le preguntó, pero ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó la historia del buen samaritano que está en Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. No la voy a leer completa por razones de tiempo. Pero en esa historia dice que un hombre había sido atacado
por ladrones y lo dejaron casi por muerto. Y pasó un fariseo, pasó una gente del templo, lo miraron y caminaron por el otro lado de la acera. Vieron el hombre, vieron la necesidad, pero decidieron hacerse de la vista gorda y evitarlo. Todos los días la gente es robada, maltratada, de diferentes formas. Pero luego la historia dice que entonces un samaritano, el menos apropiado, decidió parar lo que estaba haciendo, curar y vendar las heridas de este hombre. Lo cargó, hizo algo que él no podía hacer y lo llevó a una posada para que cuidaran de él. Hay algo muy importante que nosotros debemos saber y es cómo identificar a nuestro prójimo. Mi esposa y yo bromeamos a veces cuando nosotros descubrimos que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser porque Dios nos mande. No todo acto bueno yo soy llamado a hacerlo. Yo soy llamado a hacer todo acto de buena obra que Dios me mande a hacer. Y siempre nosotros le decimos a la gente, ¿cuántos de ustedes piensan que darle comida a los hambrientos de África es una obra buena? Levanten su mano. Alimentos a los hambrientos de África. Ahora la pregunta es, ¿estás tú llamado a ir a África a darle de comer a los niños hambrientos de África? Probablemente no. Probablemente sí, pero probablemente no. Como les decía, hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y eso es nosotros saber cómo identificar a mi prójimo, al cual Dios me ha llamado a ayudar. Y hay 3 cosas que tienen que darse al mismo tiempo para que tú puedas identificar a tu prójimo. Número 1, tu prójimo está primero en toda necesidad que tú ves y estás consciente. Si la ves, entonces vas al paso número 2. ¿Sientes tú y eres movido a compasión? ¿Sientes tú que Dios te está llamando a ayudar? Y número 3, que tú puedas hacer algo al respecto, que tú tengas los medios, el tiempo, el talento para hacer algo al respecto. Entonces, tú ves a una persona con necesidad, sientes compasión y tú puedes hacer algo, no te hagas el loco. Porque la próxima vez tú vas a ver la necesidad y no te vas a dar cuenta. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando seas tú quien le pidas a Dios algo que tú necesitas, al pedírselo, déjale saber a Dios cómo tú vas a usar eso que Él te da para hacer de bendición a otras personas. ¿Cuántos de ustedes han llamado a un lugar para hablar con un representante? Nadie aquí hay gente que no. Usted nunca ha llamado a un sitio para averiguar algo y le dicen espere hasta que venga un representante. ¿Alguien? Sí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la grabadora que dice esta llamada está siendo grabada para asegurar la calidad de su llamada? Básicamente lo que ellos quieren ver es si usted está siendo bien tratado por los representantes de esa empresa. Cuando Dios te llama a hacer algo por los demás, también su llamada está siendo grabada para asegurar la calidad de que tú como su representante estás haciendo las cosas como a Él le agradan. Y luego cuando tú mueras y vayas al cielo salvo y estés delante del Rey en el juicio para premiar, para dar galardones, aprendemos que cuando tú estés ahí, yo no sé cómo Él lo va a hacer con tanta gente, pero lo va a hacer. Tú vas a ver un audio y un video
de todas las cosas malas que tú dijiste y de toda palabra vana que salió de tu boca. En ese lugar, en ese momento, tú vas a ver, wow, que no pongan eso, lo van a poner. Porque Dios dice que toda obra que se ha hecho en lo oculto será en algún momento sacada a lo público en este mundo y en el que viene. Y va el video, y va el audio, y sí, tú hiciste tal cosa, y tú estabas casado, y en la oficina tú hiciste tal cosa, y tú hiciste un negocio donde no debiste coger ese dinero, y en ese estado donde tú vas a poder distinguir perfectamente entre lo bien y lo malo, porque vas a estar delante de la santidad del Santo de Israel, del Santo del universo, tú vas a poder saber y vas a sentir vergüenza por todas las cosas malas que tú hiciste. Y probablemente, aunque te hayan dicho, este juicio no es para condenación, tú vas a decir, a mí me van a sacar de aquí, porque yo hice tantas cosas malas, y dice la palabra que todo el mundo llorará en ese día. Pero luego que eso haya pasado, el Señor va a sacar un segundo audio, va a sacar el segundo cassette. Ese cassette se llama Todo acto de bondad que tú hiciste mientras estuviste aquí en la tierra. Y ese cassette va a ser puesto en funcionamiento, y ahí se van a ver todos los actos de bondad que tú hiciste, públicos o privados. Y cuando cada acto pase, dice la palabra que va a ser pasada por la prueba de fuego. Y dice que si el acto de bondad es de oro o de plata o de metal, por más fuego que le den, permanecerá igual. Pero si ese acto fue hecho de madera, o sea, si ese acto de bondad se hizo para tú llevarte el bombo, o ese acto de bondad tú lo hiciste cuando era conveniente para ti, o sea, quitando todas las demás cosas, dice la palabra que cuando el fuego pase por él lo va a convertir en ceniza. Y que para mucha gente llegar a la salvación es por chepa. Te estoy parafraseando. Así va a ser. Sepa que cuando una persona allá afuera, una persona de aquí adentro, llama al cielo, Señor, te necesito en este momento, tengo esta situación, por favor ayúdame. La grabadora del reino dice, espere mientras le buscamos a un representante. Y él ve a Oscar y dice, Oscar, esa mujer que está ahí necesita 500 pesos. Sí, Señor, yo tengo los 500 pesos. Sí, esos 500 pesos tuyos, dáselo. Señor, reprenda al diablo. Y en el reino dice, ok, Cristal, la señora que está ahí, necesita 500 pesos más los otros 1000 que tú tienes. Oración, busca de representante. En lo que está en esa búsqueda, el Señor dice, mientras espera, esta llamada está siendo grabada para asegurar la calidad de nuestros representantes. Y él va a ver lo que Cristal hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y eso nos va a pasar a todos. Alana, nosotros como iglesia quisimos hacer un pequeño acto de bondad y preguntamos, estamos aquí en Naco, aquí nadie necesita nada. Imagínense, aquí viven gente como Milagro, aquí venden gente como, aquí la gente no necesita nada. Y el Señor me dijo, no, que hay gente que tiene necesidad. Y el Señor nos llevó a saber que por aquí trabaja mucha gente en el gobierno. Y Dios dijo, muéstrenle mi bondad a esa gente. Vamos a ver.
¿Qué se siente cuando a alguien le dan algo? Pero mírame la cara. Muy agradable, muy grande. Eso es porque Dios la ama. Amén, muchísimas gracias. Siempre. Feliz, de maravilla. Lo mejor. Dios le bendiga. Amén. No importa lo importante que tú seas o no seas delante de los hombres, Dios te llama a tener una actitud y mentalidad de siervo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. El más importante en el reino no es el que es servido, sino el que sirve a otros. No permitas que los afanes, los placeres de este mundo, la codicia, la vanagloria de los hombres te roben el honor y el privilegio de hacer actos de bondad todos los días. No lo permitas, porque este espacio en la tierra que tiene su fin, en su gran bondad, amor y misericordia, Dios te lo ha dado para que tú seas un embajador de la bondad de Dios. El amor es bondadoso. El amor da. Y por cada acto de bondad que tú hagas aquí en la tierra, sobre todo aquellos a los que Dios te ha llamado, es una siembra que ni el ladrón ni la polilla te podrá robar en el reino de los cielos. Nuestro sector, nuestra ciudad, nuestros hogares, nuestra nación tiene una atmósfera de maldad, y el Señor te dice, tú puedes cambiarla. Solo basta un acto de bondad. Solo basta una palabra de bondad. Un buenos días, un cómo te sientes, un déjame orar por ti. Un Dios te ama. Un no te preocupes, todo va a estar bien. Un perdóname, yo estaba equivocado y ahora lo reconozco. Por favor, perdóname. Tú tienes razón. Porque la bondad de Dios escrita en la Biblia o en nuestras cabezas no sirve de nada a menos que no se demuestre en acción. No permitas que te roben de ese privilegio. Cambia la atmósfera de tu casa hoy, haciendo un acto de bondad con tus seres amados. Cambia la atmósfera en tu trabajo, haciendo un acto de bondad. La bondad no oculta la verdad. La verdad se dice siempre, con gracia y con amor. Esta semana
Hoy nosotros queremos lanzar un reto para cada persona que está aquí. Y el reto es que tú asumas hacer un acto de bondad a la semana, uno solo. Que te comprometas con un acto de bondad a la semana. Si tú quieres hacer dos, haz dos, pero solamente uno. Si aquí habemos 400 personas haciendo un acto de bondad a la semana, serán 1,600 personas que van a ser tocadas en un mes. Solamente con un acto de bondad a la semana. Y en un año serán 20,800 personas tocadas. Ese es el reto. Y ahí donde tú estás, habla con el Señor. Dile: Señor, yo me comprometo. O puedes mejor no decir nada si tú no lo vas a hacer. Es preferible no prometer lo que tú no vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora para que nuestra iglesia, cada hombre y cada mujer de acá, sea fortalecido en tu amor. Ayúdanos, Señor, a comprender lo ancho, lo largo y lo profundo de tu amor por nosotros. Afírmanos ahora, Señor, en tu amor. Enséñanos a caminar en tu amor y a compartirlo con los demás. Señor, te pedimos perdón por todo acto de desamor, por todo acto egoísta que hasta el día de hoy hemos cometido. Pedimos perdón y nos arrepentimos en este momento. Y oramos para que tú nos inundes de tu Espíritu Santo. Oramos para que tú nos ayudes y nos des cada día más la capacidad de escuchar tu voz y sobre todo de seguirla. Ayúdame, dile: Señor, ayúdame a ser un embajador de tu bondad donde quiera que yo esté, especialmente en mi casa, a partir de este momento. Ayúdame, Señor, a reconocer tu bondad.